Estimados alumnos, vamos a comenzar a desarrollar un nuevo tema que es el concepto de afrontamiento. Entendemos afrontamiento por la capacidad y el conjunto de estrategias, tanto cognitivos como conductuales, que posee una persona para hacer frente a las demandas del ambiente, tanto así como internas, ¿sí? Entendemos por estrategias cognitivas aquellas en las cuales predominan los procesos de pensamiento para resolver o intentar resolver la situación. En cambio, nos referimos a estrategias conductuales cuando predomina la acción. Las estrategias de afrontamiento, cognitivas o conductuales, a su vez, pueden ser tanto activas como pasivas. ¿Qué significa activas? Significa que las estrategias, tanto a nivel de pensamiento como de la conducta, se dirigen hacia el foco del problema con la intención de resolverlo o eliminarlo, lo que antiguamente o anteriormente se conocía como el concepto de lucha. En cambio, las estrategias pasivas consisten en todas aquellas estrategias, tanto cognitivas como conductuales, que se alejan del problema con el fin de evitarlo, con el fin de tratar de lograr no sucumbir frente al problema y se conocen como estrategias de huida. Este concepto tan importante en los modelos cognitivo-conductuales, el concepto de afrontamiento, deriva del modelo transaccional del estrés planteado por Lazarus y Folman en la década del 80, tema que podemos encontrar muy bien desarrollado en libros como Estrés y procesos cognitivos o Estrés y emoción de estos autores, de Richard Lazarus, no confundir con Arnold Lazarus, y de Susan Folman. En estos libros plantean que el modelo transaccional del estrés consiste en la relación o en la interacción que posee la persona con el ambiente. Las personas tenemos una serie de necesidades producto de estados deficitarios, es decir, estados de déficit propios del organismo, que nos motivan o nos impelen a interactuar con el ambiente con la intención de satisfacer esas necesidades, tratar de resolverlas con el objetivo o fin de sobrevivir. Ustedes saben que los modelos cognitivo-conductuales se insertan siempre dentro del contexto de la teoría de la evolución y de la relación de los organismos con el ambiente, con el objetivo de la adaptación y la supervivencia final. Por lo tanto, todo comportamiento de todo organismo vivo se dirige hacia ese mismo fin. En esta relación del ambiente, de la persona con el ambiente, del organismo, con su contexto, con esta serie de necesidades que necesita satisfacer para lograr adaptarse y sobrevivir, se encuentra con una serie de dificultades, obstáculos, problemas, amenazas, impedimentos que debe resolver con el fin de lograr su adaptación. De allí surgen las estrategias cognitivas o conductuales, activas o pasivas. El organismo, y esto es lo novedoso que plantean estos autores, realiza una serie de procesos cognitivos, es decir, que es el primer modelo del estrés no fisiológico, sino basado o centrado en un paradigma cognitivo, en donde realizan una serie de evaluaciones que se dividen en primarias y secundarias. La primera evaluación cognitiva de carácter primario que realiza la persona en esta interacción, en esta transacción, en esta serie de intercambios que posee con el ambiente, evalúa cuál es el grado de dificultad o amenaza con la que se encuentra. Dentro de estos mismos procesos primarios, posteriormente evalúa cuáles son los recursos, habilidades o capacidades con los que cuenta para enfrentar dicha situación.
Posteriormente, realiza los procesos de evaluación secundaria, que son una serie de comparaciones o contrastes entre sus capacidades versus las amenazas, entre sus herramientas versus las dificultades. Si en esta comparación la persona considera como resultado de dicha evaluación que sus capacidades o habilidades o recursos con los que cuenta superan las dificultades ambientales, surge un estrés normal o estrés normativo, el necesario para que la persona, el organismo, realice su estrategia de afrontamiento de carácter activo, es decir, se dirige, se orienta hacia la situación con la intención de resolverla, ya que considera que posee las condiciones para poder hacerlo. Y de acuerdo a su estilo personal, lo hará predominando los procesos de pensamiento o una serie de acciones o combinación de ambas destinadas a tal fin. Si en esa comparación, producto de la evaluación secundaria, el resultado es que sus recursos resultan insuficientes para enfrentar dicha situación, esto siempre es según la evaluación que la persona realice, que puede ser coincidente con los datos de la realidad o no, de allí la importancia de que estas percepciones sean objetivamente correctas, que no haya de por medio distorsiones cognitivas. Si considera que resultan insuficientes, adoptará consecuentemente estrategias de carácter evitativo, es decir, pasivas, es decir, se alejará de la situación por la que se ve superado con el objetivo de sobrevivir. A las estrategias de afrontamiento activo se las conoce, antiguamente habíamos dicho de lucha, o como estrategias orientadas a la solución del problema. En cambio, las estrategias de carácter pasivo, es decir, evitativas, donde la persona se aleja del problema con el objetivo de sobrevivir, estas estrategias se conocen como antiguamente de huida o centradas en la emoción, porque la búsqueda es de un alivio emocional, pero de carácter transitorio. Si bien todas pueden resultar útiles según la circunstancia, es decir, el momento y durante el tiempo que se utilicen, en general tienden a resultar de carácter más adaptativo las activas, ya que son las únicas que resuelven verdaderamente el problema. Estas estrategias se pueden clasificar según un autor, Moss, quien diseña un instrumento de evaluación, ¿sí? un cuestionario para identificar qué tipo de estrategia está utilizando una persona frente a una determinada situación, porque vale aclarar que las personas no necesariamente utilizan una única estrategia de manera rígida en todo momento o en toda situación. Los comportamientos son de carácter dinámico, es decir, que son susceptibles de aprendizaje y modificados por el tiempo, la experiencia y también según cómo la persona se perciba o evalúe dependiendo de qué situación se trate. Una persona puede sentirse con muchos recursos frente a una situación, supongamos, laboral, pero no frente a una determinada situación académica. Entonces, las estrategias se evalúan según de qué tipo de situación se trate y no necesariamente deben considerarse de manera uniforme. ¿Cómo las clasificamos? Las estrategias cognitivas de carácter activo son la reevaluación positiva y el análisis lógico. La reevaluación positiva consiste en realizar una serie de procesamientos cognitivos, es decir, de pensamientos orientados a la situación, en donde las personas tratan de extraer el lado amable de la experiencia, es decir, las experiencias de aprendizaje, los aspectos útiles, o para qué en definitiva podría servirnos esa situación por más difícil que resulte.
El análisis lógico se orienta también a una estrategia cognitiva activa en donde la persona trata de identificar cuáles son las causas y las posibles soluciones del problema. Pero ambas resultan útiles en función de extraer aprendizajes o aspectos útiles para experiencias similares en el futuro o para resolver esa misma situación. En cambio, las estrategias cognitivas pasivas consisten en la evitación cognitiva, es decir, no pensar en el problema, evitar pensar en el inconveniente con el objetivo o único fin de que no me provoquen o me generen angustia o malestar emocional, por eso se denominan centradas en la emoción, o lo que también se conoce como estrategias de aceptación resignada, es decir, aceptar pasivamente el problema sin hacer nada al respecto. Las estrategias conductuales activas son justamente la resolución de problemas, que consiste en utilizar la habilidad necesaria, requerida, y a través de dicha acción resolver la situación frente a la cual me encuentro, o la búsqueda de apoyo. En el caso de no poseer esas habilidades, buscar en un tercero el apoyo para obtener el aprendizaje necesario para poder enfrentar y resolver dicha situación. Pero en ambas, esta situación problemática es de alguna manera eliminada. En las estrategias conductuales pasivas, que suelen verse utilizadas lamentablemente con mucha frecuencia, tenemos, por un lado, la descarga emocional, que consiste en tirar la bronca, es decir, un estado de tensión que se manifiesta a través de una acción brusca, como por ejemplo podría ser tirar el celular, insultar, golpear algún objeto, pero que produce un alivio transitorio, pero que de ninguna manera resuelve la situación problemática, y su alcance es de corto plazo porque inclusive podría traernos nuevos inconvenientes asociados a futuro. Y la otra estrategia conductual pasiva es la búsqueda de gratificaciones alternativas. Cuando frente a un problema, lo que trato de hacer es buscar bienestar o satisfacción emocional en alguna otra cosa que me resulte placentera o gratificante, como por ejemplo, me fue mal en un examen, entonces, en vez de tratar de pensar por qué me fue mal, que sería el análisis lógico, o ver qué es lo que puedo aprender de esta experiencia fallida, que sería la reevaluación positiva, o ponerme a estudiar, que sería la resolución de problemas, o buscar un compañero para que me explique, o un profesor particular, que sería la búsqueda de apoyo, lo que hago es irme a bailar, ponerme a jugar en la computadora juegos en línea con mis amigos. Eso sería la búsqueda de gratificaciones alternativas. La evitación cognitiva, en este mismo ejemplo, sería tratar de no pensar en esa situación y ponerme a pensar en cualquier otra cosa, en lo lindo que lo pasé en las vacaciones, o la estrategia de aceptación resignada sería pasivamente pensar, bueno, ¿qué se va a hacer? La vida es así, son cosas que suceden, y simplemente aceptar. Esto sería, a grandes rasgos, el concepto de afrontamiento derivado del modelo transaccional del estrés planteado por Lazarus y Foltman. Este es un tema sumamente importante porque todos los modelos cognitivos conductuales de modificación de conductas y de pensamientos, es decir, de conductas abiertas o encubiertas, tienen que ver con modificar algún tipo de estrategia de afrontamiento que la persona está utilizando que no le está resultando útil frente a esa situación. Y las técnicas utilizadas en los programas de modificación de conducta consisten en programas de aprendizaje sistematizados de nuevas estrategias de afrontamiento.